Lucas capítulo 19. Aquí estamos ya al final del ministerio de Jesucristo. El Señor está rumbo a Jerusalén. Y se nos dice aquí en el capítulo 19 que Jesús, habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahora, aquí hay un detalle. El Señor viene con una gran multitud, y ya al final de su ministerio el Señor era muy popular. Lo estaban siguiendo, por un lado, sus discípulos, a los cuales él había escogido. Primero los 12, que eran el grupo cercano a él, pero también había muchos discípulos que ya lo estaban siguiendo. Había multitudes que también lo escuchaban por curiosidad. Había gente que venían porque estaban enfermos y el Señor los iba sanando. Pero había también pecadores que se acercaban con la esperanza de que Él los iba a recibir, iban a escuchar algo agradable acerca de Dios. Esto es bien importante porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de buenas nuevas. Es increíble cómo las personas pueden rechazar el mensaje de Dios. Es un mensaje bueno. No es un mensaje donde estamos predicando Dios te va a castigar porque eres malo. Al contrario. Ven porque Dios te ama y te quiere perdonar, te quiere tocar, te quiere levantar, te quiere hacer un beneficio. Y todos estos pecadores que habían sido rechazados por los religiosos de su época, venían delante de Jesús porque tenían esa esperanza. Él les daba esta esperanza. Pero también estaban allí en esta multitud grupos de religiosos que estaban enojados y que ya habían planeado de antemano ver de qué manera lo podían atrapar para matarlo, para quitarlo, porque para ellos era una amenaza. Entonces, con toda esta multitud, el Señor va pasando por Jericó. Vimos que llegó en Jericó y ahí había sanado ya a un ciego. Y cuando va llegando, dice que aquí hay un fariseo que se llama Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Ahora, ¿saben? El gobierno romano le permitía a estos publicanos, que en realidad eran recolectores de impuestos, era un trabajo que en cierta forma era peleado por la oportunidad que había de robar allí. Ustedes saben que el gobierno romano no era muy limpio. A los gobernantes, aún hasta a los más altos, se les podía sobornar. Pero este puesto se lo daban a un judío que se dedicara a cobrar los impuestos del pueblo. Él cobraba los impuestos, le decía, por ejemplo, Roma: a ver, por esta ciudad yo necesito tanto de impuesto al mes. Entonces este señor tenía que recaudar eso. Ese era su trabajo. Y de lo del impuesto que él recaudaba, Roma le daba un salario. Pero el salario que daba Roma era un salario normal, o sea, para que la persona viviera normalmente, no rico, una persona normal. Si había un publicano que fuera rico, era obviamente un ladrón. Estaba extorsionando a la gente. Estos hombres tenían el poder del imperio romano, o sea, tenían a los soldados de su parte. Y cuando decían tienes que pagar tanto, la gente tenía que pagar. Y a Roma no le interesaba qué tretas hacía este tipo o qué tan sucio trabajaba. A ellos lo que les interesaba solamente es que les pagaran lo que ellos habían dicho que se tenía que pagar por cada ciudad. Y ya nada más. Aquí hay un jefe de publicanos que es rico. Obviamente este amigo había hecho cosas muy sucias. Y por ser muy rico, la gente conocía a este tipo por ser rico. Obviamente ha hecho cosas muy sucias. Nos está exigiendo más de lo que se debe pagar y pues obviamente odiado por todos, ¿verdad? Bajito de estatura, quiere ver a Jesús. No sabemos si es por curiosidad para ver de qué se trata. Ha oído hablar de este Jesús, pero no lo puede ver. Y como viene la multitud y el Señor viene en medio de la multitud, pues por mucho brinco que dé no lo alcanza a ver. Y mejor decide subirse a un árbol sicómoro para verlo. Dice, porque por aquí tiene que pasar, por aquí está el camino. Cuando lo ve el Señor, dice que le vio arriba en el árbol y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hay una historia en donde dicen que había un pastor que estaba predicando en su congregación. Y como a veces cometía muchos errores, su esposa se sentaba ahí enfrente para de repente corregirle alguna cosita. Entonces estaba predicando y decía, bueno, y iba Jesucristo con la multitud y de repente ve a este árbol sicómoro, levanta la vista y ve a Nicodemo
Y su esposa dice, "Shh, no". Le hace la seña que no, ¿verdad? Y él no entiende. Dice, bueno, como decía, iba Jesucristo con sus discípulos y voltea hacia arriba de este árbol sicómoro y ve a Nicodemo sentado y le dice, le dice, no. Y en eso ya como que le cae el 20, ¿verdad? Y dice, bueno, como decía, iba Jesucristo con la multitud pasando por Jericó y de repente levanta la vista a este árbol sicómoro y ve a Nicodemo y le dice, Nicodemo, ¿qué haces en el lugar de Zaqueo? Zaqueo dice que desciende a prisa y le recibe gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No solamente los fariseos aquí, porque estos recolectores de impuestos publicanos eran odiados por toda la gente. Entonces cuando ven que este rico, ¿verdad?, odioso, odiado ya por todos, recibe al Señor con gozo, el Señor le dice, es necesario que pose en tu casa, y se va con él. Para toda la gente eso era un tropiezo. La mayoría de ellos empezaron a murmurar, pero ¿cómo? Es increíble, ¿no? Porque a veces cuando nosotros decimos, bueno, el Señor tuvo misericordia de mí porque yo era pecador, pero aquel es más pecador, aquel sí es bien pecador, ¿y cómo va a tener el Señor misericordia de él? El límite termina conmigo, a veces somos así, ¿verdad? Y los que llegaron con el Señor, pues ellos sí estaban bien, pero cuando ya el Señor se tenía que acercar a uno más pecador, murmuraban. Entonces Zaqueo, puesto en pie, fíjense, dijo al Señor, esto ya está dentro de la casa de Zaqueo, y se pone de pie porque va a decir algo importante. Y le dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué tremenda cosa! El Señor inmediatamente da testimonio. Esto que está haciendo este hombre Zaqueo, no lo está haciendo porque está impresionado, no lo está haciendo porque está motivado emocionalmente de algo. ¿Qué ha visto Zaqueo en este momento hasta ahora? ¿Qué es lo que ha visto Zaqueo? Pues ha oído del Señor. Seguramente ha oído lo que el Señor estaba haciendo, pero aquí hay una transformación de parte del Espíritu Santo en el corazón de Zaqueo. De manera que para que este hombre se levante y diga, ¿sabes qué? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguien he defraudado, obviamente ha defraudado a mucha gente, se lo voy a devolver por cuadruplicado. ¡Qué tremenda cosa! ¿Saben? Anteriormente vimos en los capítulos anteriores a un joven rico que llegó delante del Señor a decirle, maestro bueno, ¿qué necesito para entrar en la vida eterna? Y después de una conversación al final el Señor le dijo, una cosa te falta, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. O sea, tú quieres mantener tu riqueza, déjame decirte que la mejor forma de mantenerla es en el cielo, porque allí nadie te la va a poder quitar. Tú ven y sígueme. Esa es la respuesta a ti. Y este hombre, como tenía muchas riquezas y las quería retener para sí mismo, no pudo hacer eso y se fue triste. Este hombre aquí es rico también, pero hay una transformación en su corazón y dice, Señor, yo la mitad de mis bienes doy a los pobres. Todavía se queda con una riqueza él, pero empieza a darse cuenta que necesita ayudar a su prójimo, a aquellos que lo necesitan. Y dice, y si en alguien he defraudado, quiero compensarle y se lo voy a compensar bien, cuadruplicado. ¿Saben? La ley de Moisés, ¿saben qué decía en el Antiguo Testamento? El Señor decía que si alguien defraudaba a alguien y robaba algo, le tenía que devolver lo que le robó y un 20% más. Este señor le está dando un 400% más. Qué tremenda cosa. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Notemos el cuadro. Acaba de escuchar la gente lo que acaba de decir aquí Zaqueo. También lo escucharon los fariseos, lo escuchó la multitud. Porque saben ustedes, cuando el Señor entra en la casa de Zaqueo, Zaqueo no cierra las puertas, esa no es la costumbre. ¿Se acuerdan que cuando estaba el rico comiendo, el mendigo Lázaro lo estaba viendo desde la puerta de su casa y deseaba comerse las migajas que caían de su mesa? La costumbre era dejar la puerta abierta. Entonces aquí está toda la gente escuchando qué es lo que está pasando con Zaqueo. Y el Señor va a decir aquí una parábola, ya que están escuchando esto. Dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo.
Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esta parábola de las 10 minas no debe confundirse con la parábola de los talentos que está en el capítulo 25 de Mateo. La parábola de los talentos habla de dones que el Señor nos da. A cada uno le da cierta cantidad, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Acá está hablando de también una cantidad de dinero, muy inferior al talento. El talento valía 6,000 denarios o 6,000 dracmas, y aquí la mina vale 100 dracmas. Aquí el Señor le da a cada uno lo mismo. En los talentos el Señor le da talentos a cada uno. A cada uno el Señor nos ha dado diferentes cualidades y diferentes talentos justamente y dones para que operemos en las actividades que Él nos ha dado en el reino de Dios. Pero acá todos tienen lo mismo. Y esto quiere decir que todos nosotros los cristianos, el Señor nos ha dado una mina, nos ha dado un tesoro para que negociemos con Él. Y ese tesoro es el evangelio que tenemos nosotros, el conocimiento de Dios que tenemos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un testimonio, el testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida, de cómo Dios me ha cambiado. No necesitamos tener esos testimonios espectaculares: yo era un asesino y ahora soy un predicador. No, yo me estoy refiriendo al testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, de mostrarme su amor, de perdonarme mis pecados. Y sí, definitivamente de transformar mi vida, porque aunque yo me considerara una persona buena, sabemos que no hay nadie que es justo. Y solamente el Señor, a través del poder de su Espíritu Santo, una vez que yo ya tengo un contacto con Él, empieza a mostrarme las áreas de mi vida que estaban mal, que yo no las veía antes tal vez. Pero todos tenemos esta mina, este tesoro, que es el conocimiento del Señor, y el Señor espera que nosotros comuniquemos esta verdad. Hace un momento estábamos considerando las leyes tan terribles y malvadas que se están aprobando acá en Estados Unidos, como el no jurar a la bandera porque se menciona ahí que es una nación bajo Dios, como legalizar matrimonios de homosexuales, como prohibir hablar de Jesucristo en las escuelas, universidades y todo tipo de escuelas. Se puede hablar de cualquier otra cosa, se puede hablar de homosexualismo, se puede hablar de ateísmo, de marxismo, de comunismo, de budismo, de islamismo, de lo que sea, pero no se puede hablar de Jesucristo. Está prohibido porque es anticonstitucional, entre comillas. ¡Qué terrible! Y se están pasando esas leyes porque nosotros, la iglesia, no estamos compartiendo eso que tenemos. Porque a veces decimos: no, es que yo mejor lo guardo en un pañuelo y lo tengo aquí guardadito, el Señor está bien, es para mí eso. Puede ser que no queremos compartir porque o nos avergüenza, no queremos que la gente se vaya a burlar de mí. Tal vez si yo les digo van a decir: ¿este cristianito? O quién sabe qué me van a decir. O tal vez no queremos compartirlos porque, bueno, y si me hace una pregunta difícil, ¿qué le voy a contestar? Me va a dejar avergonzado ahí, ya no tanto porque me avergüence compartir, sino porque me va a dejar avergonzado porque no voy a saber defender mi fe. O simple y sencillamente, no, a lo mejor se va a enojar y se va a molestar. Y mejor así, todos tranquilos, todos en paz.
Pero si en realidad yo creo que el que no recibe a Cristo como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados se va a ir al infierno eternamente, la responsabilidad mía es muy grande. La mina el Señor me la ha dado para que yo la negocie, para que empiece yo a trabajarla. Entonces yo tengo que ver de qué manera voy a utilizar lo que el Señor me ha dado. Ahora, no quiero decir con esto que salgamos a la calle todos los días y empezar a predicarle a toda la gente que va pasando por allí. Tenemos que ser sensibles y decirle al Señor, Señor, dame la oportunidad, pero ir buscando esa oportunidad. Si alguien es muy temeroso, tal vez en grupitos de personas de repente hacer una actividad de salir un fin de semana para que vaya de alguna manera entrenándose. ¿Cómo le hablo a la gente? Yo no sé. Vamos de 2 en 2 o de 3 en 3 o en un grupito así. Ok. Pero además, si alguien me pregunta a mí, dar testimonio de mi fe. Dar testimonio de mi fe y no avergonzarme. Cristo dijo, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Mas el que me confiese, el que me dé a conocer, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Este es uno de los míos, Padre. Así que tenemos una gran responsabilidad. Y saben, si no sabemos qué decir, pidámosle al Señor, Señor, tú dame las palabras para hablar. Pero sepamos que debemos ser militantes. No podemos dejar y decir, bueno, es que la labor de evangelismo es para los evangelistas, para los ministros del evangelio, para los que están tiempo completo en esto, para los profesionales. No, nosotros, si somos ovejas saludables, las ovejas saludables se reproducen solas. Por supuesto que Dios ha dado dones y talentos a ciertas personas para que prediquen públicamente, pero les voy a decir, para mí es más fácil predicar públicamente un mensaje de evangelismo que sentarme a hablar con una persona. Es mucho más fácil para mí. Tal vez para otras personas les dé temor ponerse detrás de un micrófono, pero como yo estoy acostumbrado a hablar detrás de un micrófono, me es más fácil dar testimonio a multitudes, ¿verdad? Y dar un mensaje de evangelismo que sentarme a hablar con una persona. Porque con una persona estoy expuesto a que me haga cualquier pregunta. Y no es porque yo tenga temor de responder la pregunta. Necesitamos quitar ese tipo de temor y decir, Señor, yo quiero servirte. Quiero ser luz. Quiero ser luz. No vamos a darnos cuenta cuando de repente una persona diga, oye, ¿y qué fue lo que pasó en tu vida? No, pues que tuve un cambio. ¿Y qué cambio tuviste? Bueno, Jesucristo me dijo, ay, yo necesito eso. Y lo único que necesitamos decir, bueno, ¿quieres hacer una oración? ¿Quieres decirle al Señor que venga en tu corazón, que perdone tus pecados? Y sí, pues vamos a hacer una oración. Y tú dilo con todas tus palabras. O sea, no necesitamos nosotros hacer una oración para que ellos oren con nosotros. Eso es una costumbre que tenemos. Que ellos oren con sus propias palabras. Dicho esto, iba subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí es una situación tremenda. El Señor se está acercando a Jerusalén. Va entrando como rey a Jerusalén. Y le da una orden a sus discípulos, vayan a traer un pollino, o sea, el hijo de una asna, para que se cumpla también una profecía de Zacarías 9:9, donde dice, he aquí tu rey que viene manso y humilde, montado sobre un pollino.
Y mientras viene él montado, la gente está gozosa aclamándolo como rey, como el Mesías. La gente lo está aclamando como el Mesías, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria en las alturas y paz en el cielo. Qué tremenda cosa. Y los fariseos que se dan cuenta de esto, lo están aclamando como al Mesías. No solamente es porque están diciendo: lo están aclamando rey. No, lo están aclamando como al Mesías. Señor, haz algo, di algo. Y él dice: si yo les digo que se callen, las piedras hablarían. Ahí estos hombres se han quedado con una rabia terrible. Y llega y ve la ciudad y llora sobre ella. La palabra aquí en griego para llorar es como que se compuje de corazón realmente. Le pesa en su corazón darse cuenta que Israel no conoce el tiempo de su visitación. No conoce el momento en donde el Señor ha llegado en la oportunidad de abrir las puertas para su rey, y lo va a rechazar. No solamente lo va a rechazar, lo va a condenar a muerte. Los principales de los judíos. Y el Señor llora: si tú hubieras conocido el tiempo de tu visitación. Pero ¿qué pasa? La gente lo está aclamando rey, pero no sabemos qué pasa con esa gente después. Esa misma gente va a estar gritando: crucifícale, crucifícale. Y los otros van a huir con miedo. Y ese es un momento que va a llegar en menos de una semana. Este es el domingo de Palmas en donde está sucediendo esto. Pero dice aquí: van a venir días sobre ti en donde te van a rodear tus enemigos con vallado y te van a sitiar por todas partes, te van a estrechar y te van a derribar a tierra, y a tus hijos también dentro de ti, y no va a quedar piedra sobre piedra. Y esto literalmente sucedió en el año 70 después de Cristo. Dice: vas a ser destruida, van a acabar contigo como nación. Se va a acabar aquí. Por no haber conocido el tiempo de tu visitación, van a llegar tus enemigos, te van a rodear y se va a acabar todo. Y justamente eso sucedió en el año 70, que rodearon a Jerusalén, la destruyeron y quemaron la ciudad, y no quedó allí piedra sobre piedra. Cosa terrible. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. El Señor, al principio de su ministerio, había hecho esta actividad de llegar al templo y echar fuera a toda la gente que estaba comprando y vendiendo. Imagínense ustedes, todos los extranjeros que venían a adorar en ese momento en la Pascua, tenían que cambiar sus monedas por el shekel del templo, y tenían que hacer ese cambio ahí, y estos hombres se enriquecían de ese cambio porque tomaban ventaja, y vendían animales para el sacrificio, y era un mercado completo el templo de Dios, que era para orar. Los gentiles que venían de afuera y que querían entrar, no podían entrar más que a ese atrio exterior, porque estaba el atrio exterior, y luego estaba el atrio de las mujeres, pero judías, mujeres judías, y luego el atrio de los hombres adentro, y luego donde el sacerdote más adentro ofrecía el sacrificio. Así que los gentiles podían llegar hasta allí y no podían orar, no podían hacer ninguna cosa para el Señor, porque estaban en un mercado. Y en un mercado, ¿quién se va a arrodillar a orar al Señor, verdad? Entonces el Señor, indignado, saca a estos hombres de allí. Lucas 20 dice que sucedió un día que, entrando Jesús al pueblo, en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El Señor acaba de destruir el negocio que tenían los sumos sacerdotes ahí. Se dice que Caifás y Anás tenían este negocio de venta de animales y de cambio de monedas afuera. El Señor llegó no en una forma pacífica. Cuando leemos el evento en los diferentes evangelios, nos damos cuenta que tumbó las mesas, tumbó las sillas de los cambistas, esparció las monedas, las tiró y las aventó por la tierra, y sacó a los animales, literalmente los echó fuera a los animales que estaban allí. Ahí tenían bueyes, tenían carneros, tenían palomas, tenían de todo lo que se utilizaba para los sacrificios. El Señor lo echó todo fuera de ahí. Y es un lugar bastante grande. La gente lo ha de haber visto tan afanado y en cierta manera violento sacando estas cosas, que nadie le echó mano, ¿verdad? Pero llegan estos hombres, mientras él está enseñando, ya vienen como con la autoridad legal.
Estos son los sacerdotes. Ellos tienen este lugar, están ahí a cargo del templo y tienen soldados atrás de ellos que los respaldan con la fuerza del Imperio Romano. Entonces le vienen a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos en realidad tienen autoridad sobre ese lugar. Dios les había dado la autoridad a los sacerdotes de preservar ese lugar. Pero en realidad el Señor no les va a contestar la pregunta. El Señor le pudo haber dicho, yo tengo autoridad porque pues yo soy el Señor, ¿verdad? Pero no les va a decir eso. Porque yo soy en realidad el sumo sacerdote. No les va a decir eso tampoco. ¿O por qué? Porque ustedes hicieron, como les había dicho ya antes, la casa de mi padre, casa de mercadeo y casa de ladrones. ¿Con qué autoridad y quién te ha dado esta autoridad? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y el Señor va a responder con una pregunta, que también era un sistema rabínico entre los maestros, ¿verdad? Yo te voy a contestar, pero primero tú contéstame esta otra pregunta. Y respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¡Qué tremendo! La pregunta aquí para estos hombres será que el bautismo de Juan, ¿no sabían la respuesta? ¿Realmente no sabían la respuesta? Porque podemos ver la deshonestidad de su corazón. Si ellos realmente creían que Juan era un hombre normal y no era profeta, deberían tener credenciales, porque estos hombres eran los que estudiaban la palabra. Deberían tener credenciales que demostraran que Juan no era profeta. Señores, no, el bautismo de Juan era de los hombres, y antes de que ustedes nos empiecen a apedrear, les vamos a decir por qué. Porque quebrantó tal mandamiento y porque así, etcétera. Pero no tenían credenciales para decir que el bautismo de Juan no era de Dios y que era de los hombres. Entonces dijeron, no, si decimos eso la gente nos va a apedrear. Pero si reconocemos que era de Dios públicamente, pues aquí nos va a atrapar y nos va a decir, ¿por qué no le creísteis entonces? Juan estaba predicando en el desierto y salían a bautizarse mucha gente. Y los fariseos llegaban delante de Juan a verlo, porque era todo un fenómeno. Él no llegaba a la ciudad a predicar el evangelio. Él tenía un tipo de campaña evangelística diferente. Él estaba predicando el evangelio en el desierto. La gente salía a verlo allá. Y la gente venía compungida de corazón, arrepintiéndose y diciendo, ¿qué debemos hacer nosotros? Y a cada uno les daba instrucciones. Justamente vimos en el capítulo anterior la historia de Zaqueo, ¿verdad? Que dijo, yo le voy a pagar por cuadruplicado al que haya defraudado. Y que era rico y que seguramente había defraudado a mucha gente. Pero cuando los publicanos le preguntaban, ¿y nosotros qué hacemos, maestro? Dijo, no pidan más de lo que se está establecido para ustedes. No extorsionen a la gente. Cobren lo que es justo nada más. Les da ese mandamiento. Y aquí, bueno, estos hombres obviamente eran deshonestos y el Señor no les responde esta pregunta y se quedan con más coraje. Más o menos en esta época o un poco antes, cuando leemos otros evangelios, nos damos cuenta que ellos ya tenían un complot. Habían tenido una junta con el Sanedrín y habían dicho, este hombre nos está echando a perder nuestro negocio aquí. Nuestra fama está decayendo y la de él está subiendo y muy pronto nos vamos a quedar sin autoridad de ningún tipo. ¿Qué hacemos? Y Caifás en ese momento dijo, ustedes no saben nada. No saben que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo sea destruido. Y nos dice la Escritura que era porque en ese momento el Espíritu Santo lo tomó y profetizó que Cristo iba a morir por la nación de Israel y por todo el mundo. Pero desde ese momento, en la mente de Caifás dijo, ya nos conviene matar a ese hombre. Y fíjense, aquí el Señor les va a dar una parábola justamente por lo mismo. Lo que hay en su corazón, el Señor lo va a desnudar, como el Señor desnudó a Judas, diciendo, uno de ustedes me va a entregar. Era como para que Judas hubiera dicho, oye, qué terrible. Es más, el que me va a entregar, más le valiera no haber nacido. Uy, qué terrible, ¿qué voy a hacer? El Hijo del Hombre tiene que ir como está escrito de él, mas ay de aquel que lo entrega. Uy, ya era como para que Judas hubiera dicho, no, ya.
Y aquí el Señor va a dar una parábola a estos hombres para lo mismo, para que se arrepienten, pero en vez de esto, ellos se van a quedar más encolerizados, como cuando dijo Judas, ¿seré yo? Tú lo has dicho. Uy, era como para que ya hubiera dicho, ya, pero qué, no, Señor, no quiero ser yo. No, se encolerizó más. Y lo que le dijo el Señor, lo que vas a hacer, hazlo pronto, se levantó rápidamente y fue a entregar al Señor. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Fíjense, al pueblo, están los fariseos delante de él también. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas estos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutieron entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y leamos el siguiente versículo. Y procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¡Wow! El Señor dice una parábola directa a estos hombres, hablando de lo que ellos están haciendo. ¿Y qué están haciendo? Ya están pensando matar al Señor. Dice que había enviado el Señor de la viña, que obviamente es el Padre Celestial, a siervos. El Señor envió a profetas. Y a todos los profetas, dice el Señor, ¿a cuál de los profetas ustedes no mataron? A todos los mataron. Al único que no mataron directamente los judíos fue a Juan el Bautista. Pero lo mató Herodes, que se decía ser judío, aunque era idumeo. Lo mató Herodes, lo decapitó. Pero ya al Señor le querían echar mano para matarlo, y el Señor les da esta parábola, y dicen, ¿saben una cosa? La piedra que ustedes desecharon, y les cita una parte de los himnos que se cantaban, que se llama el Jalel. En esta época, en la Pascua, mientras se celebraba la Pascua, se cantaba el Jalel, que a propósito, viene allí la frase de, Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando ellos lo oyeron, dicen, ¿le están cantando el Jalel aquí a este hombre? Y ahora el Señor aquí les menciona otra parte del Jalel y les dice, la piedra que desecharon los edificadores viene a ser cabeza del ángulo. Ustedes son los que desechan. Más adelante, Pedro, en uno de sus mensajes a ellos, cuando estaban predicando en el templo, arrestan a Pedro y a Juan, cuando sanó a un paralítico, ¿verdad? Y se los llevan delante del Sanedrín. Y a ver, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Y cómo es que este hombre está parado aquí? Y dicen, ya que se nos piden cómo es que este hombre ha sido sanado, es por Jesucristo, al que ustedes mataron. Y Pedro les dice ahí, porque Él es la piedra que ustedes, los edificadores, han desechado. Él es la piedra del ángulo. ¡Wow! Y aquí se los está diciendo el Señor mismo. Dice, la piedra del ángulo que ustedes han desechado, porque les está diciendo, yo soy el hijo que ustedes ya van a matar. ¿Y qué hacen ellos? ¿Se arrepienten? En ese momento aprietan los dientes y están listos para echarle mano en ese momento. La idea que nos está dando aquí este versículo 19 es que ellos violentamente lo querían tomar ya ahí y matarlo en ese instante, pero temían al pueblo. Ellos dijeron, si nosotros lo tomamos en este instante, el pueblo se nos echa encima porque lo tienen por profeta. Aquí se calcula que esto más o menos es el martes de la semana en donde lo van a crucificar el viernes. Unos cuantos días después lo van a estar crucificando. Y van a estar diciendo, crucifícale, crucifícale. ¡Wow! Y en este momento los hombres le tienen temor al pueblo. ¡Qué cosa tan terrible! Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. En el versículo 21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no?
Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Fíjense, hay un público mixto allí. Estaban los saduceos y los fariseos, los herodianos también, y el pueblo. La gente del pueblo odiaba dar el tributo al César, los fariseos también, porque ellos decían que no se le debía pagar tributo a ninguna potestad que no fuera de Dios. Pero, por ejemplo, estaban los herodianos que de alguna manera apoyaban a Herodes, al César, y estaban también los saduceos, que ellos sí estaban de acuerdo con pagarle al César, pero el pueblo y los fariseos no. Entonces dijeron, bueno, aquí lo vamos a atrapar con una pregunta. Si él dice que no es lícito dar tributo al César, pues aquí están los soldados romanos que también lo están escuchando, ¿verdad? Y van a decir, ¿qué? Véngate para acá y te vamos a llevar delante del César, ¿verdad? Estás incitando una rebelión contra el César, que los judíos lo hacían todo el tiempo. Pero si dice, es lícito dar tributo al César, pues todo el pueblo va a decir, este es un mentiroso, este no es el Mesías, este no es el que va a establecer su reinado acá. Dice que le paguemos tributo a César. Entonces va a perder popularidad rapidito. Y según ellos ya lo tenían en la pregunta, de esta no sale. Pero el Señor, lo primero que les dice es, ¿por qué me tientan, hipócritas? Y les pide una moneda. Literalmente les dice, muéstrenme un denario. Les pide una moneda específica, el denario. Dice, ¿tienen un denario? Y alguien por ahí sacó el denario y se lo dio. Y el Señor dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos respondieron, de César. Estaba ahí la imagen de César. De un lado estaba la cara de César, y del otro lado estaba el título de César, que era sumo pontífice. Entonces les dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Yo cuando leí esto por primera vez en mi vida, me sorprendí sobremanera de la respuesta del Señor, me maravillé de la sabiduría de Dios. Aquí no solamente les dice, ¿saben qué? Esta moneda ustedes la andan cargando, se las está prestando Roma, no es de ustedes. Roma se las está prestando para que trafiquen con los bienes aquí. Es de César en realidad. Dale a César lo que es de César. Pero no quedó ahí. Dale a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron maravillados. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que hay resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y eso sí decía la ley. La ley de Moisés decía que si alguien moría sin dejar descendencia, que su hermano que seguía tomaría esa mujer como mujer, y el primer hijo que nacía, varón, era de la descendencia de su hermano, y ya los demás eran de él, o sea, para que de alguna manera siguiera la línea de su hermano a través de ese hijo, ¿verdad? Y estos hombres que no creen en la resurrección, de alguna manera están pensando, bueno, si acaso hubiera resurrección, pues tiene que ser la resurrección igual que como vivimos acá. Respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Aquí el Señor los calla, ¿verdad? Con esta ilustración donde les dice, bueno, Moisés mismo reconoció a Dios como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos ya había muchísimo tiempo que habían muerto. Así que, y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, bueno, con eso los calla. Seguramente los escribas que le dijeron, Maestro, bien has dicho, han de haber sido algunos de los fariseos. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que Cristo es hijo de David? Porque el título que le daban al Mesías es hijo de David, que también significa descendiente de David. Pero aquí el Señor los va a atrapar en un juego de palabras. ¿Cómo dicen que Cristo es el hijo de David?
Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y no le podían contestar. Pues podríamos ponerle nuevamente el versículo 40 ahí, ¿verdad? No podían contestarle y ya no osaron preguntarle nada más, como en otro evangelio lo ponen en ese momento. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos de las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¡Qué tremendo! El Señor los acusa directamente. Estos hombres querían atraparlo primero. Como no lo podían atrapar, le pusieron una pregunta política. No lo pudieron atrapar con la pregunta política acerca del tributo, le pusieron una pregunta religiosa acerca de la resurrección, tampoco lo pudieron atrapar con la pregunta religiosa, y luego el Señor los avergüenza cuando Él les hace esta pregunta y ellos ya no pueden responder más, y luego los acusa delante de la gente. Ya había hecho otra acusación anterior en el capítulo 11, más fuerte, pero aquí dice en detalle varias cosas que son interesantes. Guardaos de los escribas y fariseos, cuídense de ellos, de no ser como ellos, de estas hipocresías. Fíjense las hipocresías que hacen. Les gustan andar con ropas largas, les gustaban el distintivo de que la gente viera que son religiosos, que son ricos, que son respetables, y caminaban con el rostro en alto, con la nariz en alto, para que la gente los distinguiera y de alguna manera les hiciera estas reverencias. Las salutaciones en las plazas. Ay, Señor, ¿cómo está usted, verdad? Besarle la mano y qué respeto, qué hombre tan santo. Y si me alcanzo a tocar su mano, porque estos hombres no los tocaban. O sea, las ropas se las juntaban a ellos y los saludaban a uno de lejos, ¿verdad? Como político, ¿verdad? Para no mancharse, porque literalmente ellos pensaban, si yo toco a un pecador me impurifico y tengo que hacer un ritual de purificación. Pero les gustaban las salutaciones y que la gente los admirara. Las primeras sillas en la sinagoga se sentaban hasta adelante, donde eran los asientos de los que estaban la gente más importante. Y los primeros asientos en las cenas. Había comentado anteriormente que las mesas que utilizaban para cenar en las casas eran unas mesas bajas que se ponían en donde la gente se recostaba sobre su lado izquierdo para comer reclinado en algunos cojines, y comía con la mano derecha. Había 3 asientos en cada mesita, eran mesitas de 3 asientos. Y el asiento de en medio era de la persona importante. Entonces, cuando estos hombres eran invitados a alguna fiesta, inmediatamente ya se acomodaban ahí en el asiento de en medio para que dijeran, mira, él es el importante. Dice, aman que se les dé ese asiento, o si no, ellos lo toman. Y devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Este versículo dice, no tanto que estos hombres se metieran con las viudas para hacer alguna situación obscena, sino más bien las robaban a estas viudas. O de alguna manera, ellos que tenían alguna autoridad legal y eclesiástica, las condenaban para quedarse con sus bienes. O ellos mismos se imponían como herederos de las viudas, o también predicaban que la mejor forma de invertir alguna riqueza era apoyar a un fariseo, apoyar a un escriba y soportarlo económicamente. Era la mejor inversión. Eso es lo que ellos predicaban. Y como pretexto hacían sus largas oraciones, que eran en realidad rezos, varios rezos que ellos repetían para que la gente, wow, está orando por mí. ¿Saben qué terrible? Yo conozco gente que, para vergüenza del evangelio, cobran por hacer oraciones. Predicadores que cobran por hacer oraciones. ¿Quieres que vaya a orar a tu casa? Bueno, te va a costar tanto. ¿Quieres que me baje del carro para orar? ¿O tú vas a subir a mi carro y me vas a dar la mano desde allí? Porque si quieres que baje del carro, vale poco más. Qué terrible, qué vergüenza. Como pretexto hacen largas oraciones. Hay aquella persona que utilice una espiritualidad fingida, una religiosidad fingida para sacar dinero, no solamente de las viudas, sino de toda la gente. Pero en este caso de las viudas. Tal vez la viuda quedó con una herencia que su marido le dejó. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El Señor le interesa que los huérfanos y las viudas sean atendidos.
Y si quedó con una herencia de su marido que era rico, qué bueno. Pero estos hombres no, iban tras ese dinero. Ay de ustedes, les dice, van a recibir una mayor condenación. Un juicio bastante severo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, cuando nosotros consideramos estos acontecimientos justo antes de tu muerte en la cruz, Señor, y vemos con qué valentía y con qué osadía tú predicabas la verdad, Señor, cuánto nos debe a nosotros animar a predicar, Señor, las maravillas que tú has hecho con nosotros y hacer testimonios vivos de tu poder en nuestra vida, Señor. Señor, permite que sepamos aprovechar el tiempo. Te amamos con todo nuestro corazón porque tú nos amaste hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Gracias. Te amamos muchísimo, Señor, y queremos serte fieles. En el nombre de Cristo te pedimos que nos ayudes. Amén.